entrando, ponemos para grabar también la clase. Bien. Perfecto. Ya estamos grabando. Vamos a esperar a que sigan entrando algunos de sus compañeros. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuéntenme un poquito antes de que iniciemos la clase. Que me cuente alguien que tenga habilitado el micrófono, que se lo habilite para empezar a hablar. ¿Cómo vienen con respecto a cantidad de trabajo de otras materias y cómo están? ¿Sí? Sean sinceros. ¿Por qué apelo su sinceridad? Ya la última vez que nos habíamos encontrado por este medio, habíamos pospuesto una entrega de trabajo, habíamos llegado a un acuerdo, o yo les propuse tener un acuerdo de esperar y todavía no pedirle ningún tipo de trabajo ni nada para entrega, porque entendía que para práctica y creo que otras materias más estaban digamos, con entregas. Así que coméntenme un poquito cómo están con eso. Fátima. Sí, sí, profe. ¿Se escucha, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, estamos ahí entregando ¿cómo es? Los temas, profe. Estamos, y ahora tenemos que estudiar otras cosas. Estamos ahí entregando trabajo. Bueno, Sí, bueno. las materias. ¿Alguien más que quiera, que están con muchas entregas o paró un poquito, está un poco más tranquilo? ¿Cómo es el tema? Estamos un poquito más tranquilos, Un profe. poquito más tranquilo, bien, perfecto. Entonces vamos a tratar de, a partir de lo que veamos hoy, todavía no les voy a pedir una entrega, no les voy a pedir un trabajo, nada, sino que vamos a hacer la clase, sí, que tenía preparada para hoy, sí. Empezamos a indagar un poquito más o a profundizar algunos conceptos sobre Internet, sobre un poquito sobre la historia, sí. Ya les había dejado en la clase subida al aula virtual algunos enlaces como para que puedan ir empapándose, ¿no?, un poquito del tema. Estuve leyendo el foro, pido disculpas por ahí si no respondo uno por uno. Supongo que sabrán que en esta situación, igual les comento, haciendo como un paréntesis acá, sigo admitiendo a los chicos, los docentes tenemos, o sea, como para que se den una idea, supongo que lo sabrán y si no lo saben se los comento, tenemos muchas escuelas, o quizá no muchas escuelas, pero sí muchos cursos o materias o muchos grados, ¿sí? Para aquellos quienes trabajamos en distintos niveles educativos. Por mí, por ejemplo, yo trabajo en primaria y trabajo con ustedes en nivel superior, ¿sí? Entonces, tengo muchísimos alumnos y esto hace que tenga mucha demanda, ¿sí?, de entregas de trabajos prácticos o participaciones en foros, y muchas veces no llego a corregir o a intervenir en un foro personalmente a cada uno. Así que quiero aclarar nada más esto, no es que uno no está haciendo el acompañamiento pertinente, sino que, bueno, por ahí quizá muchas veces no da el tiempo, ¿no? Más para algunos docentes que tenemos que dedicarnos también a otra cosa como para llegar a fin de mes, básicamente. Sabrán que la docencia no es de las mejores profesiones, mejores pagadas, ¿no? Así que, bueno, básicamente eso quería aclararles, no se sientan que uno no los está acompañando. Leí todas sus intervenciones del foro, de hecho tengo varias cositas que me llamaron la atención, y vamos a empezar hablando sobre esto que ustedes han comentado en el foro. Vamos a recordar un poquito, ¿sí? Eran dos preguntitas, ¿sí?, que más o menos decía en qué año empezaron a usar Internet y con qué finalidad, ¿sí?
Me llamó la atención varios puntos. Muchos de ustedes me han contado que han empezado a utilizar a principio o a mediados de la década del 2000, ¿sí? 2005, 2008 más o menos, promediando ya la primera década del siglo XXI, para descargas de videojuegos, ¿sí? Por ejemplo, eso me llamó la atención, porque la verdad que por ahí pensaba que iba por otro lado, pero bueno, es súper válido también, descarga de videojuegos, eh, también, bueno, para búsqueda de información en general, ¿no? Algunos me hablaban de que, bueno, utilizaban no tanto internet, pero por ejemplo, las computadoras, las primeras que tuvieron en su casa para... he leído también algunas intervenciones que han utilizado Encarta, buenísimo, buenísimo, porque eso es algo que con la aparición de Wikipedia en la red y con la masividad y la gran llegada, ¿no?, que tuvo Internet, o la popularización que tuvo Internet, la Wikipedia y otras enciclopedias virtuales pasaron a reemplazar a lo que utilizamos antes, que era Encarta, ¿no? Encarta venía en los CDs, uno tenía que instalar en la computadora todo un proceso, ¿sí? Y bueno, después con la evolución de Internet, o con la popularización, con la llegada masiva a casi todos los hogares de Internet y la aparición de distintas enciclopedias virtuales, como decía, eso se fue cambiando, ¿sí? Bien, también me contaban de realizar actividades educativas de idioma, por ejemplo, y muchos para la utilización de redes sociales, ¿sí? Bien, por ahí empieza la clase de hoy. Bien, primero les voy a compartir la pantalla, les quiero compartir un PowerPoint que tengo preparado para la clase de hoy, que cuando terminemos voy a subir al aula, ¿sí? Bien, lo pueden ver bien, ¿no? A ver, quiero ver si podemos hacer. La última vez que hice esto tuve problemas, vamos a ver si esta vez funciona. Bien, a ver, bien. ¿Estamos viendo bien ahí? Sí. No hay problema, ¿no? Sí, pero... ¿Puedo continuar? Sí. Perfecto, bien. Entonces, ¿qué es Internet? ¿Sí? Bueno, ya estuvimos viendo algunos conceptos de qué es Internet, pero como para que ir armando un conceptito con pocas palabras y que a ustedes les quede y que no tengan que repetir tipo loritos de memoria, nada, ¿sí? Vamos a hablar sobre Internet, de que es el mayor conjunto de personas, ordenadores, información y software, ¿sí? Todos son ya palabras que estuvimos viendo, ¿sí? Ordenadores, información, software, son palabras que ya estuvimos viendo a principio del año, así que a esta altura del año no deberían ser palabras nuevas para nadie. De todas maneras, saben que estoy para disipar cualquier tipo de dudas, ¿sí? Software, habíamos hablado que son los programas. ¿Qué programas podemos utilizar en Internet? Bueno, para navegar Internet, en un primer momento necesitamos un navegador. Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, lo que sea, ¿sí? Bien, ahí ya tenemos el software. Cantidad de información y personas. Fíjense cómo estas dos palabras van a estar van a estar enlazadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de información en la red, ¿sí? Yo quiero que en estas clases que estemos dando Internet, que yo creo que vamos a ir empezando por esto y terminando ya en lo que son las fake news, me gustaría dar como también una especie de clase como para que estén empapados de lo que son las fake news, estas noticias falsas, la información que puede subir cualquiera, ¿sí? Pero bueno, esto ya me estoy adelantando para más adelante, ¿sí? Bien, entonces seguimos. ¿Qué es Internet? Es el mayor conjunto, ¿sí?, de personas, ordenadores, información y software. Funcionan de forma cooperativa. Si nosotros recordamos el concepto de sistema que estuvimos viendo ya a principio de año, el concepto de sistema nos decía que es un conjunto de partes o elementos que funcionan de forma cooperativa, ¿sí?, o de forma conjunta para lograr un objetivo. Ahora, con ese conceptito en mente, vamos a pensar
o vamos a traerlo para comprender qué es Internet? Entonces, Internet, ¿sí? Son distintos elementos, elementos personas, elementos de información, elementos de software, ¿sí? Que trabajan de forma conjunta para alcanzar un objetivo. Funcionan, ¿sí? De una forma cooperativa. Esto nos hace que podamos interactuar a nivel global y Internet nos permite publicar y organizar cualquier tipo de información, ¿sí? Hoy en día, y esto también lo vamos a ver más adelante, lo que son aquellos usuarios de generadores de contenidos, ¿sí? Seguramente algunos de ustedes habrán escuchado, ya sea por sus hijos, o por sus sobrinos, o sus hermanos más pequeños, o quizá, ¿por qué no?, ustedes mismos, la palabra youtuber, ¿verdad? ¿La escucharon? ¿Sí? Sí, todo el tiempo. Son aquellas personas, ¿sí?, que se crean un canal de YouTube y son generadores de contenido, ¿sí? Es el nuevo entretenimiento que tenemos hoy en día. Hay para todos los gustos, hay de todo, hay desde aquellos que son cocineros, aquellos quienes hacen tutoriales de 1.000.000 de cosas, ¿sí? Lo que querramos podemos encontrar en YouTube y estos son los usuarios generadores de contenido. Bien, pero ¿de dónde viene esto? ¿Esto nació esporádicamente de un día para otro, el año pasado, hace 2 años? No. Los generadores de contenido es la evolución de aquellas personas quienes generaban o hacían un foro. ¿Qué era un foro? ¿Sí? En la clase que les voy a preparar ahora en la plataforma, les voy a dejar también un texto para que puedan leer y para que se puedan empapar de qué es un foro y la historia de allá a mediados de los 90, de cómo nació el foro y por qué es importante entender y comprender y conocer qué es un foro. Porque el foro, o los foros de los mediados de los 90, no es otra cosa que los ancestros de las redes sociales. ¿Sí? Si bien las redes sociales toma como idea el foro y toma como idea otras páginas, ¿no? Para aquellos quienes hayan visto la película La Red Social, que está en Netflix, se la recomiendo, que es la historia de cómo Mark Zuckerberg diseña o crea Facebook. Se la recomiendo por si alguien quiere mirarla. Está muy buena. Y nos va a acercar un poquito más a todo esto que estamos hablando sobre la evolución de tanto redes sociales y de Internet, como fue todo de la mano, ¿sí? Perfecto. Bien. Esto que estamos viendo ahora no vamos a adentrarnos, sino que quiero pasar directamente a lo que es la evolución de Internet, ¿sí? Bueno, una computadora tipo IBM 486, de las primeras, o por lo menos fue la primera que yo tuve, allá cuando en el 93, tenía 6 años. Les voy a comentar un poquito qué significa este dibujito. Bien, allá por mediados de los 90, o principios de los 90, aproximadamente el año 1993, se crea o se diseña el primer, o aparece, mejor dicho, el primer navegador. Recuerden que el navegador, ¿sí?, es el software que nos permite a nosotros navegar por Internet, ¿sí? Por ejemplo, Google Chrome, Mozilla, como para que tengan una idea, ¿sí? El primer navegador que aparece y se hace como popular, ¿sí?, es uno que se llama Mosaic, como mosaico, pero sin la O, bueno, Mosaic, ¿sí? Allá por abril más o menos del 93 aparece este navegador. Tenemos lo que podemos nombrar como la web 1.0. ¿Por qué nombramos web 1.0? ¿Sí? Y fíjense que tenemos flechas direccionales. ¿Qué significa esto? Que lo que había en Internet, ¿sí?, iba, o la información que había en Internet iba en una sola dirección, o sea, desde Internet hacia el usuario, ¿sí? El usuario aún no tenía
la posibilidad o la capacidad que tenemos hoy en día nosotros de generar información o de generar contenido. Por eso, como pueden ver en, el Power, en la presentación esta que se les estoy haciendo, la información fluye hacia una sola dirección, o sea, hacia dirección de los usuarios. Los usuarios lo único que podían hacer con Internet era consumir lo que había, ¿sí? Es lo que pasa más o menos con la televisión por cable o con los medios de comunicación tipo canales habituales. No quiero nombrar ninguno, porque no, pero ¿qué pasa? Yo me siento en la tele hoy, prendo la tele y tengo 4, 5, 8 canales de noticias o 3 o 4 importantes y otra cosa no hay. Y entonces, ¿qué pasa? Al usuario o al consumidor de televisión por cable no le queda otra que dejarse llevar o dejarse influir por la información que transmitan estos pocos medios de comunicación que hay, ¿sí? Como que en la tele no hay o hay muy pocos canales o medios de información alternativos, ¿sí? Como seguramente sabrán, en el manejo de la información hay miles de intereses, intereses políticos, intereses económicos, intereses sociales, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que pasa es que la información que nos llega no es 100% la correcta o no es 100% verídica. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información que a uno le llega, ¿sí? Bien. Esto pasaba con Internet en sus comienzos. Por ejemplo, los buscadores, ¿sí? Tipo de esa época, por ejemplo, por citar alguno, Altavista o Yahoo, o los primeros buscadores tipo, hoy el motor de búsqueda más poderoso que tenemos es Google, ¿sí? Bien, en aquella época todavía no estaba o no manejaba el negocio de los motores de búsqueda Google, habían otras alternativas. Y los buscadores posicionaban los resultados de lo que uno buscaba, ¿sí? Según la importancia comercial que tenía, ¿sí? Hoy en día, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Hoy en día, la información que a nosotros nos aparece tanto en nuestras redes sociales como en los primeros resultados en algún motor de búsqueda es según nuestra preferencia. ¿Alguna vez escucharon hablar sobre los algoritmos? ¿Qué son los algoritmos? Son como herramientas, ¿sí? Esto tiene una definición más exacta, pero vamos a tratar de, voy a tratar de transformar esta definición para que podamos ayornarla a la clase que estamos teniendo. Por ejemplo, si yo me pongo en YouTube a escuchar música, no sé, de los 80, ¿sí? Y estoy 2 horas escuchando y seleccionando y escribiendo música de los 80 y compositores de los 80, un algoritmo va a empezar a generar resultados, ¿sí? En base a mis búsquedas, que en definitiva son mis gustos. Entonces, ¿qué va a pasar? Como todo está enlazado, vamos a tener búsqueda de músicas o de música o compositores o artistas de los 80, tanto en redes sociales como en Google. ¿Cuántas veces les habrá pasado, y les pregunto, seguramente a muchos les habrá pasado, estar con su celular, entrar a Mercado Libre para ver el precio, no sé, de una zapatilla o de un zapato, y después estar navegando en Facebook y les aparece la publicidad de esos zapatos? ¿Eso alguna vez les pasó a alguien? Sí. Bueno, estimo que sí, porque si no, si me dicen que no, están mintiendo, porque el algoritmo de las redes sociales funciona de tal manera que nos arrojen las búsquedas en base a nuestros gustos y nuestras preferencias. Antes no pasaba esto, ¿sí? Todos los resultados que aparecían en los buscadores eran según su importancia comercial. Entonces, no había como una competencia muy leal. En definitiva, lo que quiero que quede claro, en esta época de principio de los 90 o mediados de los 90, con el uso de Internet no había como un feedback. ¿Un feedback qué es? Es cuando la comunicación fluye en ambas direcciones. La información
tanto la puedo subir como la puedo recibir. Bueno, esto no pasaba en Internet en esta época, ¿sí? En lo que llamamos la web 1.0, la información únicamente fluía de manera de lo que había en Internet hacia el usuario, ¿sí? Bien, de todo esto que hablé, quiero que esto último quede claro, ¿sí? El tema de cómo fluía, en qué dirección fluía la información, ¿sí? Avanzando ya a fines de los 90, 98, 1999, ya ingresando a la década o al siglo XXI, al año 2000, se empieza a nombrar o se empieza a llamar lo que es la web 2.0, ¿sí? Fíjense que tenemos la información, ¿sí? Y fíjense cómo, según lo que hablábamos hoy, antes teníamos que la información fluía únicamente en dirección al usuario. A finales de los 90 nacen lo que son los blogs. ¿Qué son los blogs o los foros? Eran muy parecidos a los foros. Bueno, ustedes todos tienen participación en los foros del aula virtual, saben perfectamente lo que es un foro, ¿verdad? Un foro no es otra cosa más que un lugar donde se crea un motivo de discusión, ¿sí? O de compartir información, y entonces es la primera vez en que el usuario de Internet puede participar, ¿sí? O se le da participación, o se le da voz, se le da voto, ¿sí? En lo que es la web, ¿sí? Cuando empiezan a nacer los foros. Había foros de todo tipo, ¿sí? Había foros de todo tipo y habían blogs de todo tipo. Por ejemplo, los blogs en esa época que aparecían, por ejemplo, eran de, no sé, por ejemplo, escritores, artistas, poetas, o gente que compartía algún tipo de información y uno podía opinar sobre la información que alguien subía. Era la primera vez que uno podía tener participación, porque volviendo a lo que es el uso, por ejemplo, de la televisión, uno no tiene una participación activa. Uno es un participante pasivo, ¿sí? Uno está mirando la televisión y recibiendo la información y no, muchas veces no tiene la posibilidad de participar activamente con una opinión o etcétera. Bueno, hoy en día ya un poco sí, porque uno a través de las redes sociales me pueden leer algún comentario sobre o alguna opinión sobre algo en los noticieros, esto lo habrán visto seguramente, pero bien, estamos en esta época de finales de los 90. Fíjense que con la aparición de los blogs o con la aparición de los primeros foros, ¿sí? Es que la información por primera vez en la historia empieza a fluir en ambas direcciones, ¿sí? Yo podía recibir información de Internet, pero también podía participar y podía opinar sobre esa información, ¿sí? Y fíjense que también una de las flechitas que ponemos acá es sobre la interacción entre los usuarios. Y esto es lo que empieza a generar toda una participación activa de todos los usuarios, que hoy lo vemos tan normal y tan cosa de todos los días con las redes sociales. Imagínense ustedes en Facebook, ustedes hacen una publicación, ¿sí? En su estado, y puedo participar yo, pueden participar sus compañeros de clase, puede participar cualquiera, ¿sí? Entonces estamos interactuando entre nosotros, ¿sí? A través de Internet o a través de las redes sociales. Esto que lo vemos tan normal hoy, nació allá a finales de los 90 con los blogs y los primeros foros. Bien. ¿Estamos yendo bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Se está comprendiendo más o menos de lo que estamos hablando, la web 1.0 y la web 2.0 y la diferencia de cómo fluía la información entre una y otra? ¿Estamos yendo más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Habiendo hablado sobre los foros, sobre su evolución, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es el mal uso de los foros, ¿sí? Hoy en día, en esa época, si bien hoy también dentro de las redes sociales uno puede mantener una pseudo
confidencialidad o puede resguardar su, muy entre comillas, resguardar su identidad. En esta época, cuando estoy hablando de acá de los finales de los 90, uno no necesitaba hacerse, por ejemplo, un perfil donde tengo que volcar toda mi información con fotos, videos, nombre, apellido, dirección, todo lo que nos pide una red social común hoy en día, ¿sí? Entonces, este anonimato o este falso anonimato que había en esa época permitía que cualquier usuario pueda opinar, hasta incluso calumniar, ¿sí?, a otros usuarios, y esto llevó o llevaba a juicios, a algunos que se sentían muy ofendidos por ciertas cosas, ¿sí? Muchas veces estuve leyendo también, y van a encontrar en el artículo que les voy a mandar, que terminaban en litigios y en juicios contra el creador del foro para que les dé la dirección o alguna forma de contactar a quién insultó a quién, y etcétera, y se armaban cosas que era todo nuevo. Imagínense si hoy en día, con esto que nos agarró este tema de lo que es la pandemia y este aislamiento social y estas clases virtuales que estamos haciendo, que todos los días es algo nuevo, imagínense allá en esa época que no existía nada de esto, ¿sí? Entonces era como muy nuevo y eran muchos temas nuevos para mucha gente. Y bueno, entonces, había un mal uso de muchos usuarios, ¿sí? Y hacía que los foros se tornen un poco confusos, y ahí es donde empieza a generarse lo que es la fake news, por ejemplo, o las noticias falsas, porque cualquiera, basándose en el anonimato que tenía Internet, podía crear una noticia y hacerla viral. En esa época no era tan fácil hacer viral las cosas, en esa época uno tenía que tener un correo electrónico y hacer... ¿Recuerdan las cadenas? A ver, alguien que haya usado Internet allá en los primeros años de los 2000, las cadenas de la típica: si no mandas esta cadena a 10 personas tendrás mala suerte en el amor. ¿Alguien recibió algo parecido en esa Sigue época? todavía, profe. ¿Sigue todavía? Bueno, ni Sí. idea, ¿no? No, yo por suerte ya tengo todo filtrado, eso no entra nada, pero me acuerdo que encima yo tenía 13, 14, 15 años y yo estaba como loco compartiendo, porque no quería que me agarre un espíritu a las 3 de la mañana por no compartir todas esas cosas raras. Pero bueno, fíjense cómo de esa forma se hacían virales, y no era tan sencillo como es ahora, ¿no? Hoy cualquier cosita yo subo a la red social y si más o menos tiene éxito ya se hace viral. Esto muchas veces es bueno, como muchas veces es malo. Es malo cuando hablamos de las fake news o de las noticias estas que no tienen no tienen no me está haciendo la palabra, una base, ¿sí? O no tienen una fundamentación. Esperen un segundo. Bueno, están quedando 10 minutos de la clase. Bien. Perfecto. Bien. Entonces, les quiero compartir una cosita que tengo acá sobre... Bien. Entonces, como para ir cerrando, decía que en el caso, por ejemplo, de los spam que estábamos hablando, ¿sí? Ahora, o en esa época, por ahí solía ser controlado por los administradores de los foros, pero de todas maneras era bastante difícil, ¿sí? Bien. Entonces, como para ir cerrando, fíjense que la principal característica que diferencia a lo que conocemos de las redes sociales con los foros de esa época es la opinión, ¿sí? La opinión que cada uno podía tener, ya que a través de una identidad pública, especialmente pensada en las redes sociales, para crear un efecto de red que se sume a una identidad digital, donde también se usan otras herramientas como una bitácora, tipo las que se usan en Twitter, ¿sí? Y diferentes tipos de herramientas. Decíamos que el mal uso, en caso de los foros, por ejemplo, viene provocada por una falsa sensación de anonimato que había en esa época, ¿sí? Que contribuye a dar rienda suelta a lo peor que uno por ahí puede llevar dentro, ¿sí? En las redes sociales, sin embargo, ¿qué pasa? En las redes sociales
los que participan de los foros o de las publicaciones no son personas anónimas. Si bien hay perfiles falsos, obviamente, sí, pero es fácilmente identificable cuál es un perfil falso y cuál es un perfil verdadero, ¿sí? En las redes sociales decía, sin embargo, que los que participan no son desconocidos. Las opiniones llegan detrás de una identidad digital concreta, potenciada con fotos y videos, como les decía hoy, ¿sí? Que conoce la mayoría de los casos de la comunidad. El foro o los foros aún siguen siendo hoy en día una herramienta bastante importante y bastante útil. Fíjense que es lo que pasa dentro de nuestra plataforma. Seguimos utilizando el foro. Y bueno, eso básicamente como para cerrar la clase de foro y del inicio de lo que eran las redes sociales, ¿sí? Les voy a dejar en el aula, les voy a dejar bueno, va a estar grabada esta clase, les voy a subir el enlace para que puedan consultar cualquier cosita, para tener este pequeño PowerPoint que fue con el que trabajamos hoy, y un texto que encontré en internet bastante completo sobre la evolución de la conversación, que viene del inicio de los foros a lo que conocemos hoy con las redes sociales. Les voy a diseñar alguna actividad sencillita para que puedan hacer para la semana y vamos a ir adentrándonos un poquito más ya para la semana que viene en lo que son ya las redes sociales en sí y los generadores de contenido, aquello que estamos viendo mucho hoy en día, que es el boom del momento, los youtubers, por ejemplo, ¿sí? Aquellos quienes antes no tenían por ahí una voz activa en Internet, según lo que veíamos en la web 1.0, ¿sí? Y hoy en día son aquellos quienes generan contenido en Internet que nos brinda entretenimiento, nos brinda información, nos brindan tutoriales, nos brindan millones de herramientas que podemos utilizar, ¿sí? Así que vamos a ir armando de a poquito varios conceptos como para que vayamos haciendo una especie de trabajo integrador con todos estos temitas que fuimos viendo, ¿sí? Chicos, ¿alguna duda con respecto a lo que vimos hoy o con respecto a temas dados en clases anteriores? Los escucho. ¿Ninguna? Bueno, parece que no. No, ninguna duda. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces chicos, quedamos así. Les voy a subir todo lo que estuvimos hablando hoy, ¿sí? Y cualquier cosita ya saben que pueden consultarme ya sea por mensajería interna del aula o bueno, también estoy en el grupo ahí de sus prácticas, ¿no? Así que bueno, si no hay ninguna duda, yo por mi parte los despido, sigan cuidándose y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Sí, profe. Bien, chicos. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe.